Hola, soy Alex. Tengo 24 años y trabajo en marketing. Mi vida iba viento en popa hasta hace unos meses, cuando las cosas empezaron a ir mal. Los alquileres subieron en la ciudad, mi compañero de piso me dejó y me vi abrumado por gastos que no podía afrontar. Fue entonces cuando Austin me ofreció su piso para quedarme temporalmente, ya que a sus padres no les importaba. Sin pensarlo dos veces, acepté. Austin y yo somos amigos como hermanos desde la universidad, donde jugamos en el mismo equipo de fútbol americano, y hemos mantenido una relación estrecha a lo largo de los años. Así que sí, acepté su oferta, empaqué mis cosas y me mudé a la habitación de invitados de la casa de sus padres en las afueras. Su padre viaja mucho por trabajo, pero su madre, Caroline, siempre está cerca. Una cara conocida de cuando solía recoger a Austin después del entrenamiento. Irradiaba una gracia serena donde quiera que iba. Su cabello rubio, sus penetrantes ojos azules, una seguridad inquebrantable que cautivaba a todo el que la veía. Habían pasado años desde la última vez que la vi. Al mudarme, esperaba un saludo breve y una salida rápida. Sin embargo, mi suposición resultó ser errónea. El segundo día, Austin no estaba, y yo estaba preparando café en la cocina cuando Caroline entró, vestida con una suave bata gris que apenas le llegaba a las rodillas. Tenía el cabello mojado, recién salido de la ducha. A pesar de mis intentos, no pude evitar sentirme cautivado. Me saludó con naturalidad, como si fuera un día cualquiera. Para mi alivio, aún no se había ido. Mencionó una caja de adornos en el garaje que quería trasladar al ático, pero la encontró demasiado pesada para manejarla sola. Accedí a ayudarla. La caja no pesaba especialmente, pero le seguí la corriente. Acompañado por ella, subí las escaleras. Al llegar a la entrada del ático, se giró y me ofreció una suave sonrisa. Comentó: «Parece que me estás ayudando», pero su tono suave y sutilmente burlón sugería algo más profundo. Insinuaba que ambas sabíamos que no se trataba solo de mover una caja. Se había producido un cambio tácito entre nosotras. Guardé silencio y le entregué la caja al llegar a la cima. Sin embargo, su sonrisa permaneció en mis pensamientos. Más tarde, Austin regresó a casa, recuperando la normalidad. Cenamos, vimos una película de acción exagerada y nos reímos entre dientes como siempre. Sin embargo, ese momento del ático persistía en mi mente, repitiéndose en su totalidad. Su voz, su mirada, su forma de hablar. A la mañana siguiente, volvió a pedir ayuda. Resultó que una barra de la cortina de su habitación se había desprendido. Austin ya se había ido a trabajar. Estaba en la cocina en pantalones cortos de deporte y una camiseta sin mangas, bebiendo agua, cuando entró, completamente vestida esta vez, pero su semblante seguía igual. Al entrar de nuevo en su habitación, me invadió la misma atmósfera silenciosa y pesada. Subí al taburete y ajusté la barra de la cortina. Al volver, ella estaba allí, tan cerca que podía tocarla. Me observó y dijo: «Paso más tiempo sola en esta casa del que probablemente imaginas». Permanecí inmóvil, igual que ella. Respondí: «No pareces alguien que le tema a la soledad». Sonrió sutilmente. «Quizás me subestimas. Solo otro cambio en mi vida». Otro incidente se sumó a una situación creciente, una que era evidentemente significativa. Sus acciones indicaban que esto no era un simple juego para ella, y yo reflejaba su seriedad. Esa noche me quedé despierta en la cama, contemplando el techo durante lo que me pareció una eternidad. No era un capricho fugaz, tenía sustancia. Mi lado más atrevido anhelaba explorar a dónde podía llevar esto. Fue un jueves cuando los acontecimientos finalmente pasaron de posibles a innegables. Austin tenía planes esa noche con una chica que conoció en el gimnasio. A las 6:30 se marchó con un relajado «tómate tu tiempo». A las 7 la casa quedó en silencio.
Estaba preparando un sándwich en la cocina cuando entró Caroline. Llevaba vaqueros negros y un suéter beige calentito que parecía hecho a su medida. Su rostro mostraba signos de cansancio, pero conservaba un encanto seductor sin mucho esfuerzo. «¿Eres experta en cocina, verdad?», bromeó con una sonrisa, apoyándose en la encimera. Le correspondí con una sonrisa. A menos que los sándwiches se consideren gourmet, no es mi fuerte. Se dirigió a la cocina y llenó una copa de vino. «Aunque sean una mejora, ¿quieres uno?», preguntó. Aunque no me gustaba mucho el alcohol, acepté de todos modos. Nos encontramos en la sala, sentados en extremos opuestos del sofá. El televisor zumbaba, pero ninguno de los dos le prestó atención. Simplemente conversamos. Al principio sobre asuntos triviales como las divertidas anécdotas de la infancia de él, su trabajo en una organización local sin fines de lucro y su reciente agotamiento. Su tono era sereno, controlado. Sin embargo, debajo yacía una carga que no expresaba plenamente. Reflexionó un buen rato frente a su vaso antes de preguntar: «¿No sientes a veces que simplemente existes en lugar de vivir?». La miré fijamente, constantemente. Se giró completamente hacia mí. «Llevo 21 años casada, Alex», reveló. «22 años», se corrigió. ¿Adivinas en cuántos de esos años sentí que tenía una verdadera compañera? No reaccioné. Soltó una risita suave. «No sé por qué estoy compartiendo todo esto. Quizás no debería». «No pasa nada», respondí. «No hay necesidad de fingir conmigo». Tras una larga pausa, me observó y se levantó. «¿Podrías ayudarme con algo arriba?», pidió, manteniendo la calma, pero sus verdaderas emociones se palpaban bajo la superficie. Subimos. Su dormitorio estaba bañado por una suave y cálida luz amarilla que emanaba de una lámpara cerca de la cama. Señaló la cómoda. «El cajón de arriba está atascado otra vez», dijo. Tiré de él y se abrió sin problemas. No estaba atascado. Ambos lo notamos. Cuando me di la vuelta, estaba a solo unos metros. Cruzándose de brazos, Caroline no se protegía, sino que ocultaba sus emociones. Su respiración era irregular. Sin poder contenerme, solté. «Caroline, quizás deberíamos terminar con esto, sea lo que sea, antes de que se desate por completo». Se quedó quieta. «¿Quieres detenerlo?», preguntó. No respondí. Se acercó. «Porque no quiero», expresó. Estuvimos muy juntas, apenas un espacio entre nosotras. Sentí el calor que emanaba de su cuerpo, la pesadez de las palabras no dichas, y entonces me besó. No fue precipitado ni caótico. Fue deliberado, sincero, y cuando le correspondí, no dudé. No le di vueltas, simplemente dejé que se desarrollara. Sus dedos recorrieron mis brazos, los míos recorrieron su cintura. Me atrajo hacia la cama, pero se detuvo, sus dedos posándose suavemente sobre mi pecho. «Alex», murmuró, «no estoy bajo los efectos del alcohol, no estoy confundida, soy plenamente consciente de lo que hago». Se lo dije, yo también. No volvimos a hablar después de ese momento. Esa noche fatídica marcó un punto de inflexión. No fue un simple acto de intimidad física. No fue una acción precipitada e irreflexiva, fruto del aburrimiento o el alcohol. Fue calculada, apasionada. Surgió de años que ella había ocultado bajo la monotonía de una unión sin amor, bajo el silencio. Para mí, fue electrizante, peligroso, incomparable a todo lo que había experimentado antes. A las 2:20 am, salí sigilosamente de su habitación, descalzo, caminando por el pasillo como si no acabara de traspasar una frontera irrecuperable. La casa permanecía en silencio. La puerta de Austin permanecía cerrada. Mi corazón latía con fuerza como si hubiera corrido una milla. Me acomodé en la cama de invitados, miré al techo y llegué a una conclusión inesperada. No sentía remordimientos. Ya estaba contemplando nuestro próximo encuentro. No tardó mucho en que esto entre nosotros se convirtiera en un tema recurrente.
Al principio se manifestaba en pequeños gestos, miradas fugaces por la cocina, toques accidentales al intercambiar sal. Bajo esos momentos triviales se escondía un secreto tan sustancial que distorsionaba la gravedad. Nos volvimos expertos en ocultarlo. Todas las noches, Caroline se mantenía serena y controlada, pero en cuanto Austin se iba, su serenidad se desvanecía, y la mía también. Unas 2 semanas después de aquella primera vez que Austin tuvo que trabajar hasta tarde, recuerdo el mensaje que me envió Caroline. Estoy preparándote. ¿Quieres un poco? Una clara indicación de que no estaba en casa. 5 minutos después, subí. Se sentó en el borde de la cama, con el suéter deslizándose de un hombro, al estar descalza. Me dio una taza, pero no la bebí. La dejé en la mesita de noche y la besé. Nuestras conversaciones eran escasas esas noches. Quizás eso intensificaba las emociones. No se trataba de ilusión ni deseo, sino de tranquilidad, consuelo y, por fin, de ser visto sin tener que justificarse. Aunque no lo expresaba verbalmente, sabía que yo era más que una distracción momentánea para ella, y ella no era solo una emoción pasajera para mí. Por las mañanas, cuando Austin no estaba, hablábamos más. La casa se movía lentamente mientras nos sentábamos a la mesa de la cocina. Su pie rozaba el mío por debajo de la mesa con indiferencia, como si nada hubiera pasado la noche anterior. Hablar de libros, política y sus obras benéficas llenaba nuestras conversaciones. Estaba enamorado de ella, pero no era algo fácil. Un sentimiento de culpa persistía bajo la superficie. Una noche, después del encuentro, se acostó a mi lado, mirándome fijamente a la cara, como si memorizara cada rasgo. Nunca antes había hecho algo así, murmuró. Asentí con la cabeza. Igualmente. No me avergüenzo, susurró, deteniéndose un momento. Pero tengo miedo. ¿De qué tienes miedo? Pregunté. Qué simple es, respondió. Y en efecto, lo era. Eso era lo que lo hacía peligroso. Nada de teatralidad, nada de intriga. Solo una conexión irresistible que hacía que las reglas, la ética, el razonamiento y las repercusiones comunes parecieran remotas, como si viviéramos en nuestro propio universo aislado, donde tales principios no se aplicaran. Sin embargo, el tiempo avanza, y esas reglas no desaparecen. Un día, Austin regresó inesperadamente a casa temprano del trabajo. Salí de la habitación de Caroline, vestida afortunadamente, cuando la puerta principal se cerró de golpe, lo que me dio un vuelco el corazón. Corrí por el pasillo hasta la cocina, fingiendo haber salido del baño. «Hola», me llamó Austin desde la puerta, preguntando qué pasaba. Fingí una sonrisa y respondí. No mucho, solo relajándome. No tenía ni idea. Sin embargo, Caroline se quedó arriba todo el día. Más tarde esa noche, me envió un mensaje desde otra habitación. Debemos ser más cautelosos. Respondí con naturalidad. Sí, estoy de acuerdo, pero más cautelosos no significa detenerse. Un sábado, su esposo llegó inesperadamente temprano. Se suponía que regresaría en 2 días. Vi su coche entrando en la entrada mientras estaba en el porche. Me retiré rápidamente a casa y miré a Caroline, alarmada. Por primera vez, parecía realmente asustada. No intercambiamos palabras esa noche, ni durante 3 días consecutivos nos cruzamos. Durante 3 días, una sensación me invadió, una que me asustaba y me emocionaba a la vez. La anhelaba. No era solo anhelo por los sentimientos que evocaba, era el profundo deseo de estar con ella. A medida que nuestra situación se complicaba, reconocí algo más. Austin y yo compartíamos una amistad de años. Vivía en la misma casa que el hombre con el que estaba casada. Nuestras acciones tenían el potencial de destrozar vidas más allá de las nuestras. Pero persistimos. Cada noche que pasaba traía otro abrazo, otra pregunta susurrada al amparo de la oscuridad. Si no estuviera atado, ¿te quedarías? Dudé en responder, y ella tampoco. Sin embargo, esa pregunta persistía.
Lo que compartimos no era solo intenso y encubierto, estaba adquiriendo un significado emocional genuino. Lo percibí en su mirada, llena de necesidad, en su confesión de no sentirse realmente vivo durante años, hasta ahora, en la forma en que me besó como si fuera nuestro último momento. Y creo que podría estar enamorándome de ella. Quizás ya lo presentía. Esa mañana, una opresión inusual me agarró el pecho. ¿Nunca has sentido esa sensación de que algo anda mal y no tiene una explicación clara? Me quedé inmóvil en la cama, mirando al techo de esa pequeña habitación de invitados, intuyendo que algo no andaba bien. Caroline llevaba 2 días en silencio. Ningún saludo matutino, ninguna mirada furtiva durante el desayuno, ninguna petición de ayuda, acompañada de esa sonrisa que tenía más significado del que debía. Solo oía un silencio opresivo, frío, pesado e incómodo. Intenté convencerme de que quizá simplemente estaba yendo a lo seguro, quizá cansada o quizá preocupada por la presencia de Austin. Quizás necesitaba soledad, pero en el fondo sabía la verdad. Me había familiarizado demasiado con Caroline. Entendía sus rutinas, sus expresiones faciales, sus intentos de ocultar la angustia bajo una fachada de calma. Ese viernes, Austin partió de excursión de 3 días con sus primos. A las 6 ya se había ido. Después me quedé en la cocina, esperando. No estaba seguro del propósito. ¿Un mensaje? ¿Una visita? ¿Una señal? Nada en absoluto. Sin embargo, nada se materializó. Con el tiempo, me sentí inquieto simplemente sentado allí. Subí las escaleras con cuidado. Cada paso parecía excesivamente ruidoso. La puerta de su habitación estaba cerrada. Dudé con la mano a punto de llamar, pero aún así llamé. Abrió tras un breve retraso. Parecía diferente. Sin maquillaje, con el pelo recogido, vestida con una sudadera vieja y vaqueros. Para nada como solía verse cuando estábamos solos. No sonrió ni mostró sorpresa. Simplemente se hizo a un lado y dijo: «Pase». Entré. La habitación parecía más fría de lo habitual, a pesar de la ausencia de brisa. Ambos nos sentamos al borde de su cama, cerca pero sin intimidad. Se hizo un silencio angustioso que se prolongó. Entonces dijo: «Creo que tenemos que terminar con esto». No suavizó el golpe con palabras, no lo introdujo gradualmente, sino que lo pronunció con brusquedad y rapidez. Me quedé allí sentado, asintiendo lentamente, como si hubiera ensayado esta escena incontables veces. Mientras lo hacía, respondí en voz baja. Supuse que tenía razón. Caroline apretó las manos con fuerza, como buscando estabilidad. «Alguien saldrá lastimado», susurró. «No solo nosotros». Lo entendí, le dije. Y en efecto, lo entendí. Sin embargo, comprender no alivió el dolor. Siguió hablando, como obligada a expresarlo todo antes de desanimarse. Esto no era lo que esperaba Alex. No lo buscaba. No formaba parte del plan. Me giré para mirarla. Yo tampoco. Respiró entrecortadamente. «Me preocupo por ti más de lo prudente». Habló en voz baja, apenas un susurro. «Estamos jugando con fuego. ¿No te das cuenta?», le reconocí. «Estoy cansada de maniobras secretas, cansada del engaño», continuó. «Cada vez que cruzo la mirada con Austin, e incluso con mi marido, que apenas reconoce mi existencia, pero sigue siendo mi marido». Su voz se quebró levemente, resonando profundamente en mi interior. «No tengo por qué avergonzarme de lo ocurrido», murmuró en voz baja. «Necesitaba sentirme viva de nuevo, y a ti también. Me devolviste lo que era mío, un recordatorio de que persisto en la vida. Pero esto no puede continuar, no podemos seguir engañándonos sobre el precio». Asentiste lentamente, sin palabras. Se te hizo un nudo en la garganta, así que guardaste silencio, intentando mantener la compostura. Entonces ella se giró por completo para mirarme y preguntó: «¿Te arrepientes?». Respondí de inmediato, sin dudarlo.
Ella asintió suavemente, con los ojos llenos de comprensión. «Menos mal que no», susurró. «Solo quiero acabar con esto antes de que se agrie, antes de que nos descubran, antes de que lo destruya todo». Esto me conmovió profundamente. No era ira, sino la carga de saber que tenía razón. Me levanté de mi asiento, y ella también. Caminamos juntos hacia la puerta. La abrió, pero dudó un momento. Su mano se cernió sobre mí como si quisiera acariciarme la cara, tomarme la mano o volver a hablar. Pero no lo hizo. «Hazme una promesa», dijo. «Lo que pidas», respondí. «Si alguna vez reflexionas sobre esto, no lo hagas con culpa». Prometí recordarlo tal como era. Respiré hondo. «Lo haré». Entonces me fui sin mirar atrás, sin decir una palabra de despedida. Bajé las escaleras con un nudo en la garganta y un nudo en el pecho. Esa noche recogí mis cosas. Le informé a Austin sobre un apartamento económico en el centro, anhelando mi independencia una vez más. No me presionó para que me diera detalles. Quizá lo intuyó. Quizá prefirió la ignorancia. A la mañana siguiente, me mudé. Ella estaba ausente cuando me fui. Y así, sin más, pareció que todo había terminado. O eso creía. Habían pasado más de 10 meses. ¿Y qué cambio si se cuenta el tiempo? No me había cruzado con ella desde el día que me marché, apesadumbrado y desgarrado. Al principio llenaba mis pensamientos en momentos inesperados. Una melodía familiar en la radio, una mujer de cabello dorado que pasaba a mi lado. Pero con el tiempo se convirtió en un suave zumbido de fondo, todavía audible pero lo suficientemente suave como para fingir indiferencia. Había progresado superficialmente. Conseguí mi propio apartamento, acepté más encargos como freelance y salí con varias personas de forma casual, pero nada sustancial se materializó. Un sábado por la tarde me encontré en una cafetería desconocida, esperando una reunión. Pedí un café solo, me senté y distraídamente miré mi teléfono cuando oí «Alex». No era un saludo, solo mi nombre. Me identifiqué y allí estaba, Caroline. El tiempo no la había alterado mucho, apenas tenía rastros de cansancio en la mirada, un indicio del peso que la vida le había impuesto. Aún así, conservaba esa elegancia serena, esa sutil seguridad que siempre recordaba. Llevaba un abrigo largo beige sobre un jersey de cuello alto negro, con el pelo recogido con ese estilo informal que una vez admiré tanto. «¡Guau!», exclamé, levantándome apresuradamente. «Hola», respondió con una sonrisa tímida, imitando mi saludo. «¿Puedo sentarme?», preguntó. Señalé la silla frente a mí. «Por supuesto». Dejó su bolso en el suelo y juntó las manos sobre su regazo. Un silencio prolongado llenó el aire, ni incómodo ni tenso. Empezó. «No esperaba encontrarme contigo». El sentimiento resonó en mi respuesta. «No sabía que frecuentabas esta zona», añadió, apartando la mirada brevemente. Mi oficina estaba cerca. Me miró de nuevo. «Pareces estar bien». Le devolví el cumplido. Pasó un momento y ella se encaró a la ventana. «He considerado contactarte en numerosas ocasiones». Reconocí sus sentimientos con un silencioso asentimiento. Su mirada volvió a mí, observándome atentamente, y esos ojos permanecían inalterados, seguían penetrantes, seguían con esa serena profundidad que me hacía sentir expuesta. Me mantuve firme en mis palabras. «Nunca me arrepiento de nada», continuó en voz baja. «Yo tampoco», repetí. Se inclinó ligeramente hacia mí y susurró aún más suavemente. «Sigo sin arrepentirme». Sin saber qué decir a continuación, me acomodé en mi asiento, inclinándome un poco hacia atrás, porque la verdad era que verla de nuevo despertaba recuerdos hacía tiempo olvidados. La conexión entre nosotros no era solo física o emocional. Era ese vínculo duradero que nunca se desvaneció del todo. «¿Cómo van las cosas en casa?», preguntaste. «En casa, para ser preciso». Sonrió
pero sus ojos no lo reflejaron. La situación seguía igual, o incluso empeoró aún más. Asentí lentamente, y mencionó a Austin, casi como si sintiera remordimiento por hacerlo. Sigue sin tener ni idea de nuestro pasado. A veces habla de ti y pregunta por tus actividades. Eso me impactó más de lo previsto. Aparté la mirada. Sí, yo también pienso en él a menudo. Rebuscó en el bolsillo de su abrigo, sacó su teléfono, dudó antes de dejarlo sobre la mesa. Un mensaje permanecía en la pantalla, sin enviar. No habrá nadie en casa mañana. Lo examiné, no con aprensión, sino con un profundo recuerdo y añoranza. He intentado seguir adelante, dijo en voz baja. He intentado borrar el pasado. Tú, nosotros. Pero esos vestigios persisten, Alex. No creo que se hayan ido. La miré fijamente a los ojos. El sentimiento también resuena aquí. Nos encontramos con un café sin tocar frente a nosotros, mientras la vida continuaba afuera, pero parecía que el tiempo se detenía una vez más. Una sensación familiar. Entonces comenté, si volvemos sobre nuestros pasos, no podemos engañarnos. Ella respondió, no lo hemos hecho. Tal honestidad trajo autenticidad. Esa noche, el sueño me eludió. Inquieta, recorrí mi apartamento como si anticipara un obstáculo o un mensaje. A las 11:05 p.m., mi teléfono vibró. Era ella, organizando una reunión para el mediodía del día siguiente. Permanecí en silencio, pero asistí. Al abrir la puerta, vestía un suéter informal y jeans, sin maquillaje, con el cabello suelto. Guardó silencio, solo me ofreció una mirada. Entré. Cerró la puerta tras de mí, y así nos encontramos de nuevo donde empezamos, sin grandes discursos ni falsas ilusiones. Habíamos intentado soltar, quizás sin darnos cuenta, pero en el fondo, nuestro anhelo persistía. Adiós.